a nuestra Madre la Virgen, que abra nuestro corazón para escuchar, nuestro entendimiento y que ayude también a milagros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Y hoy tenemos una charla formativa y además testimonial. Para ello nos acompaña Milagros Martín. Me ha dicho la edad, no la digo porque es una señorita. Ella está consagrada de manera privada al Señor, es arquitecto técnico, es de Fuenlabrada, pertenece a la parroquia de Santa Ana y también es miembro de Camino Neocatecumenal, tiene una comunidad. Ha querido venir pues muy gustosamente, la pedí venir, la conozco hace tiempo y enseguida me dijo que sí, pues para hablar de todos estos temas que habéis visto en el cartel de Nueva Era, que es amplísimo, ¿vale? Y que muchas veces son un poco desconocidos. Yo paseando por Valdemoro he contado hasta 7 centros donde de distintas maneras se ofrecen distintas terapias o pseudoterapias, pues de muchos tipos que ella va a intentar explicarnos con su charla y con su testimonio. Así que ella va a hablar el tiempo como 1 hora y después podremos hacerle las preguntas que queramos oportunas. Muchas gracias Milagros, te recibimos con un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos, la verdad, por la acogida también, padre, a todos los que habéis hecho parte también, para que, bueno, pueda estar aquí también hoy. Belén también, nos hace decir esa parte también, hermana del camino, que interesada en estos temas, me pidió en su momento también, junto con el padre, que si podía venir a dar una charla, ¿no? En algunos momentos di mi testimonio simplemente y le comentaba a ella que luego decidí que era mucho más interesante dar una formación también para que todos pudieseis conocer también no solamente lo que yo he vivido, sino el por qué como católicos no podemos participar en algunos tipos de terapias o qué hay detrás de las terapias y por qué teológicamente de alguna forma no son compatibles con la fe católica, ¿no? Es la segunda vez que trato de hacer esta charla, de alguna forma combinando mi testimonio, que creo que también es importante y a todos nos llega mucho más cuando hay algo vivencial, junto con una charla formativa, ¿no? En su momento a mí esto me ha ayudado siempre mi director espiritual, que es alguien que en su momento apoya y a mí me ayuda a salir de la nueva era y a desprogramarme mentalmente de todas las heridas que deja. Entonces le tengo que dar parte de esta charla porque realmente es suya, ¿no? Gran parte del documento que yo os voy a mostrar, o sea, el padre Francis, que lo conocemos aquí en la diócesis, fue el que de alguna forma dimos una charla conjunta con toda la formación que él tiene teológica junto con mi testimonio, ¿no? Y con su licencia, o sea, podemos hoy, o sea, puedo venir y daros esta charla, pero tengo que darle la parte de reconocimiento que él tiene porque es así, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo la charla siempre con María ahí, porque realmente yo fui rescatada de todo el engaño de la nueva era en un momento en el que yo invoco a la Virgen María en la Virgen del Pilar, ¿no? Luego trataré de contaros un poco más, pero realmente fue así. O sea, yo siento de la mano de la Virgen cómo ella tira de mí y me saca realmente de todo esto, porque era mi gran olvidada. O sea, yo siempre he estado engañada en el mundo de la nueva era, creyendo seguir al Señor, porque el enemigo se disfraza del mismísimo Señor. Pero es verdad que el día que yo invoco a la Virgen María en ese puente del Pilar, se empieza a desmontar todo mi camino en el que yo estaba metida, ¿no? Soy rescatada por el camino neocatecumenal, o sea, realmente vinieron a llamar a la puerta de casa, ¿no? Para en un momento en el que yo estaba enferma y estaba mal, alguien viene a ofrecerme las catequesis del camino neocatecumenal. Y tengo esa imagen ahí que podéis ver del Señor que está sacando a alguien que es arrasada, ¿no? Por una corriente. Por eso son para mí 2 imágenes muy representativas, ¿no? De una niña que está siendo arrastrada, ¿no? Y engañada, y como el Señor, o sea, en un momento en el que yo invoco a María, el Señor rescata y realmente soy salvada por gracia de Dios. O sea, no hay ningún mérito, nada más que la gracia del Señor, ¿no? Que por su voluntad, y yo creo que conociendo el interés que hay detrás de cada corazón, cuando buscamos al Señor, Él siempre, pues, cumple su promesa. Y a veces he dicho que al final el mal, o sea, todo sucede para el bien de aquellos que aman a Dios, ¿no?
pues incluso esto que ha sucedido en mi vida, que han sido 8 años que yo pasé allí metida, hoy puedo ayudar también a otros y por eso vengo aquí a compartirlo, para que algunos, o sea, es decir, salgan del engaño en el que puedan estar metidos, ¿no? No vengo a demostrar nada, simplemente a dar mi testimonio y a advertir de los peligros que hay, ¿no? Si alguien se siente ofendido o aludido porque participa hoy en día de estas terapias, pues simplemente comparto lo que hay y lo que puede haber, ¿no? Algunas con más o menos riesgo. Yo tengo hoy en día familiares con los que convivo y siguen practicando estas terapias para frustración mía, ¿no? Bueno, pues pido por ellos y al final el rescate y la gracia es del Señor y esto no lo dudemos nunca, ¿no? O sea, es Él el que tiene una historia con cada uno de nosotros. Por si acaso alguien de los que estáis aquí hablamos de la nueva era y es decir, ¿qué es realmente la nueva era? Hay un lugar donde yo veo, como decía el padre, o sea, decía, camino por Valdemoro y me encuentro lugares, más de 7 contados que pertenecen a la nueva era. ¿Cómo podemos identificarlos, no? ¿Es realmente una religión? Pues no, no es una religión, ¿no? Digamos que es un paradigma, o sea, que está surgiendo, que surge desde hace tiempo, ¿no? Con o sea, trata de fomentar multitud de religiones. O sea, la nueva era establece de que no hay una única verdad, ¿no? Y va a ir cogiendo verdades de diferentes religiones. Entonces, no hay ningún problema si yo combino, o sea, verdades del hinduismo, porque me interesan algunas, verdades del budismo, porque me interesan, del cristianismo, no tiene ningún problema en invocar al Espíritu Santo, o incluso hablar del Cristo cósmico, de la misma figura de Jesucristo. Podéis encontrar libros que hablan del yoga de Jesús, o sea, entonces combinan diferentes elementos de diferentes religiones, haciendo una gran mezcla de todas ellas y cogiendo como las verdades que más me pueden interesar de cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo es una nueva forma de entender la dimensión religiosa del hombre. Vamos a ver que ya no necesito de un Dios que a mí me redime y que me salva, sino que yo trato de, a través de técnicas y de prácticas, llegar a alcanzar la divinidad, ¿no? Y de alguna forma convertirme yo mismo en Dios, porque esto es algo que hay detrás de la nueva era, ¿no? Ellos consideran que hay una chispa divina dentro de nosotros que si yo consigo ir aumentando mi nivel de conciencia, llego a unirme con la divinidad, ¿no? De alguna forma también hablar de que es una corriente de pensamiento global y una espiritualidad difusa. O sea, es algo que no es tangible, no es fácil coger la nueva era y decir, aquí está metida en el local de Valdemoro número tal, no. O sea, es algo que, incluso por internet, ahora vamos a ver que yo os voy a hablar de una red que va a entrar por diferentes lugares o diferentes maneras, ¿no? Y como os decía, va a tratar de llevar al ser humano a un estado superior de evolución. Eso es algo que vamos, o sea, desarrollo de la conciencia, ¿no? Aumento de mi nivel de conciencia, llegar a niveles superiores de conciencia, o a través del control mental, de la apertura de chakras, o diferentes técnicas que a mí me puedan llevar a tener un potencial mayor. Y vamos a ver gente que se va a meter en temas, no sé, de adivinación o de control mental, o yo ya tengo un nivel mental que me comunico con otros. O sea, quiero que entendáis un poco de qué se va a tratar, ¿no? Viajes astrales, o sea, como, bueno, son temas que a lo mejor os suena a los que no tenéis más contacto, pero que os vaya sonando, ¿no? O sea, aquello que os pongo allí, ese ser humano que tiene sus chakras, cada uno con su nivel de conciencia, y trato de ir aumentando para unirme con una energía divina que ellos entienden que me hace unirme, ¿no? con esa divinidad. Por eso os digo que es una espiritualidad difusa también, o sea, es confusa. Si alguien te quería engañar, mezclaría la verdad con la mentira. O sea, hay mucha confusión de muchos elementos. Por eso es fácil que a los cristianos hoy en día se nos mezcle y lo empezamos a ver. Pero bueno, que hay de mano la imposición de manos para curar, también los sacerdotes lo hacen. O sea, utilizan elementos que nos producen confusión a nosotros mismos, porque quizás los podemos ver dentro de la iglesia, ¿no? Cuando hablamos de nueva era, ¿de dónde viene el nombre de nueva era? Realmente se considera, o ellos consideran, y esto viene de la astrología, ¿no? Que cada cierto número de años, unos 2000 y pico años, saltamos de era astrológica, viene realmente del zodiaco. Entonces nosotros estaríamos saliendo ahora mismo desde la era de Piscis, ¿no? O sea, es decir, que sería la era del cristianismo, tendríamos la era de Aries anteriormente, que ellos consideran que es la era del judaísmo, y entraríamos en la era de Acuario, con un nuevo régimen mundial, donde la paz, la armonía, ya no es una religión que tenga la verdad, todo es armonía, todo se une, todo es global. O sea, vamos a ver que el lenguaje de la nueva era siempre tiene que ver con la paz, con la armonía, con un estado de felicidad. Es un poco el tema hippie, ¿no? O sea, tiene un poco de hippie la nueva era, ¿no? O sea, es decir, todo es amor, todo es paz, todo estamos bien, que es verdad que a todos nos resuena fenomenal,
O sea, todo nos parecería estupendo estar en paz, en armonía, que todos nos llevásemos muy bien, y eso es lo que un poco va a tratar de perseguir, ¿no? O sea, el lenguaje de la nueva era va a ser siempre un lenguaje dulzón, de amor, armonía, nada de cruz. O sea, la cruz no tiene sentido en la nueva era. Yo busco siempre la felicidad y voy a buscar todo lo que haga falta y todas las técnicas que yo necesite para llegar a ese estado de plenitud o de felicidad. Es un estado ideal, ¿a quién no le interesa? Si te dicen que mañana en el local de al lado te resuelven tu vida y te ponen en una situación de perfecta felicidad, todos lo compramos, o sea, porque el ser humano tiene inherente a sí mismo la búsqueda de la felicidad, ¿no? Pero bueno, que sepáis eso, o sea, ¿de dónde viene nueva era? O sea, viene de la terminología de que saltamos en el año 2012, ahí consideran prácticamente, ¿no?, a la nueva era de Acuario, ¿no? O sea, como os decía, o sea, podemos entrar en contacto con la nueva era en este gran supermercado. Yo pongo una foto ahí de un gran supermercado porque se puede entrar de diferentes maneras y dependiendo un poco de las características que cada uno tenemos, pues podemos entrar desde el mundo de la astrología. Es que a mí me interesa mucho mi carta astral, a ver cómo nací, en qué momento, y me empiezo a leer todo esto. O el mundo del tarot, es que yo necesito saber qué va a pasar con mi vida mañana, o sea, porque no tengo ninguna seguridad y tengo que ir a alguien que me adivine qué va a pasar en mi vida y qué está pasando, ¿no? Hay otros que, si eres muy científico, la física cuántica va a ser un filón, o sea, porque hay todo un mundo metido a través de un aparente cientifismo en el mundo de la nueva era, y entra sobre todo a través de la física cuántica, o sea, partículas mínimas que ellos identifican con la partícula divina. Hablamos de los quantum, o sea, no tenemos tiempo para hablar de todo esto, pero yo en su momento hablé con una persona que ella era doctora en física y nos contaba el por qué la nueva era llega un momento que cuando las partículas no se pueden dividir más, para que lo podáis entender, cuando ya hablamos de las partículas mínimas, ¿vale?, ellos identifican que ahí ya está la energía de Dios. Identifican a Dios con una energía y unen la física cuántica con la divinidad, ¿no? O sea, cuando ya el físico no tiene una solución para otra cosa, solamente le queda a Dios. Y ellos explican la divinidad desde ahí, ¿no? Desde la psicología, muchísimas personas ahora mismo entrando desde terapia gestal, desde el mindfulness, que hablaremos después, desde, bueno, o sea, yo entré en el mundo de la nueva era a través de la psicología. O sea, cuando tú tienes que entender tu vida, y hoy en día los psicólogos, hay muchos de ellos que terminas pasando de la psicología a la herejía, como os contaré luego un poco más adelante, ¿no? Todo el mundo de la espiritualidad, o sea, de la espiritualidad, todo el mundo de espiritualidad hinduista, libros como Osho o Pablo Coelho con el Camino de Santiago, o sea, si te interesa eso también. El ecologismo. Yo era una fascinada desde mi profesión también de la arquitectura para pobres en su momento, entré en la bioconstrucción, ¿no? Pues la bioconstrucción te empiezas a meter en ver las redes telúricas también, qué está pasando en la Tierra, cuáles son las redes y qué influencia tienen en el ser humano. Bueno, pues ahí también está plagado, y yo soy una gran defensora del ecologismo y me encanta todo lo que tenga que ver con utilizar materiales nobles para la construcción y que no maltraten el planeta, ¿no? Pero que sepamos que desde ahí también se puede derivar muchísimo tema del mundo de la nueva era. Por supuesto el tema esotérico y mágico, ¿vale? Todo el tema esotérico, que en algún momento os explicaré qué es el esoterismo, ¿no? Esa comprensión de la realidad donde hay unas fuerzas que yo puedo manejar a mi antojo para que suceda lo que yo quiero, y esa es la magia, ¿no? O sea, si de repente descubro que hay unas fuerzas en la naturaleza que yo puedo poner a mi servicio, voy a tratar de manipularlas para crear magia. Y al final son las brujas modernas. En muchos de los lugares en los que vamos hoy en día a recibir terapias alternativas, la gente está utilizando este tipo de fuerzas, ¿no? Por supuesto la energía, que luego os comentaré también, o sea, la realidad que nosotros tenemos hoy en día, o sea, tiene diferentes estados de la materia y no podemos confundir el espíritu con la energía. O sea, Dios no es un Dios spray, ¿no?, como alguna vez se ha dicho. O sea, y la energía es energía, aunque yo no la vea. Yo enciendo la luz y yo no puedo ver la energía eléctrica, pero no es divina, eso no es Dios. El espíritu es espíritu y no forma parte de la materia. Y la energía, por muy energía que sea, no es divinidad. Y esto es importante que en algún momento no se confunda también, ¿no? Los estados diferentes de la materia, que muchos de ellos no son palpables para nosotros. Pero el espíritu es espíritu y la materia es materia, en su estado gaseoso, líquido o de plasma o energético, como sea, pero sigue formando parte del mundo de la materia, ¿vale? Y por supuesto la literatura y el cine también, ahí quizás no lo he puesto, pero hoy en día en el cine hay muchísima nueva era metida.
y no vamos a empezar a desmontar, pero desde el Rey León, Harry Potter en la literatura, todo induce mucho al mundo de la magia, ¿no? O sea, Pocahontas también, en todos hay metidos tendencias, ¿no? De consultar a una bruja, a ver qué me dice, unirme a los árboles, ¿no? O el ofrecimiento en el Rey León también. Y además, pues, del Rey León no me lo desmontes. Sí, bueno, pues que sepamos que se mezclan partes de verdad, ¿no? con partes de influencia de la nueva era. Lo pongo directamente como una red, o sea, porque realmente es una tela de araña. O sea, uno no se mete en la nueva era de un día para otro, ¿vale? O sea, es un camino que se emprende con técnicas menos peligrosas o de menos riesgo, ¿vale? Pero que te pueden ir abriendo puertas hasta meterte al centro de esta tela de araña, ¿no? Y como decía el padre, o sea, estos locales que yo os he puesto aquí, porque decir, ¿cuál es el contacto con la nueva era? Tú no ves nueva era escrito por ningún sitio. Yo no sabía que estuve metida en la nueva era como tal. Pero si yo os pongo imágenes de este tipo de locales, todos estamos seguros que hemos visto un montón de ellos, donde se hace todo lo que es bioenergía, biosalud, biobelleza, naturotecas. O sea, y cuidado porque yo también defiendo la salud natural y dentro de comer sano no hay ningún problema, pero que sepamos que estos lugares donde hoy en día se difunde la nueva era son este tipo de lugares, ¿vale? Masajes, pilates, yoga, reiki, naturotecas, bio, lo que sea, los budas puestos por todos los sitios. Y esto es importante verlo porque nos saltan las alarmas, ¿eh? O sea, es decir, que sepamos que cuando yo voy a este local a recibir, yo qué sé, o a comprarme algo biológico, que está muy bien, es posible que la terapeuta además haga reiki o practique acupuntura y haga reiki, que al final hay cosas que son más serias y otras que son menos serias. ¿Qué vamos a encontrar en esos locales también? Este tipo de revistas, ¿vale? Verdemente y Espacio Humano son dos revistas que se difunden en estos locales y son, o sea, todo una gama de terapias y viajes astrales y, bueno, 1000 cosas que podemos encontrar al servicio de cada uno de nosotros para encontrar el mundo de la New Age, ¿no? Mente Sana es una revista que se compra en un kiosco. Perdón, esto de reiniciar ahora, no. Entonces, bueno, este es el contacto con la nueva era. O sea, ¿cómo alguien empieza a entrar en contacto con la nueva era, ¿vale? Yo os cuento mi testimonio, o sea, yo entro en el mundo de la nueva era en contacto con este libro que os pongo aquí, El Poder de la Hora. Fue el primer libro que yo tuve en mi mano. O sea, en unas vacaciones, ¿vale? Cuando me voy y empiezo a leer este libro. Este libro yo dan un testimonio con unas agustinas en Castellón, perdón. Este libro me decían, pero si yo tengo un monje que está leyendo este libro. Sí, perfecto, o sea, es decir, pero este libro, y además he colocado en el centro un curso de milagros, porque todos estos libros que os pongo aquí, todos están haciendo referencia a una fuente que se llama un curso de milagros. Y os lo pongo también para que lo veáis, porque no es algo muy extendido, pero gran parte de los maestros hoy en día de la nueva era con más poder, o sea, son todos maestros formados con un curso de milagros, al cual yo dediqué 5 años de mi vida. Pero que veáis, o sea, Marianne Williamson, en libros como Volver al Amor, ella es maestra de un curso de milagros. Eckhart Tolle, con El Poder de la Hora, él habla y hace referencia a un curso de milagros. Luis L. Hay, que es un libro que dice, usted puede sanar su vida, que habla de las relaciones que hay entre las enfermedades o sea, cómo somatizamos las enfermedades y qué hay detrás mentalmente o psicológicamente. Ella es maestra de un curso de milagros. Os pongo otros ejemplos de Paramahansa Yogananda, que este es un yogi, o sea, que utiliza, imaginaros, la foto del mismo Señor, el yoga de Jesús. O sea, porque él considera ser una reencarnación, o sea, una encarnación en este momento también del Cristo cósmico, ¿no? Y se identifica con el mismo Señor. El libro del secreto. El libro del secreto es un libro que utiliza la ley de atracción para tú atraer a tu vida lo que tú quieras. Es pura magia o puro pensamiento mágico, ¿vale? Ya os he ido contando un poco, o sea, para que veamos un poco cómo se maneja el lenguaje de la nueva era, es lo que os decía. Yo soy la paz, la armonía, la luz, el amor. Cada vez que os entre algún mensaje de este tipo, o sea, a mí ya se me saltan las alarmas, ¿no? O sea, y en contraposición muchas veces a la razón, ¿no? Y nos analiza con la naturaleza, que la unión de las personas traiga la paz a este hermoso planeta. Hay una invocación que sustituye el Padre Nuestro con una invocación que utiliza la New Age, ¿no? Para utilizar un Padre Nuestro nuevo, o sea, es decir, por parte de ellos. Esto también os lo he ido contando, perdonadme que a veces, o sea, no sabía lo que tenía por delante, pero como os decía, el lenguaje de la nueva era también utiliza un aparente cientifismo, y esto es por lo que mucha gente dice, pero ¿cómo has caído? Es que aparece como realmente una fórmula que tiene un apoyo científico, y luego os mostraré 3 libros de grandes físicos que son uno de los grandes difusores del mundo de la New Age. Entonces,
estos libros tienen todos un aspecto como fantástico, ¿no? Y además, como nos sorprende mucho y no conocemos demasiado de ello, pueden ser muy atrayentes. Esa es una película que se llama ¿Y tú qué sabes?, que se difundió en los cines en Madrid y une la física cuántica con el mundo de cómo tú creas tu realidad a través de tu pensamiento. Eso es lo que se basa sobre todo en el mundo de ¿Y tú qué sabes?, ¿no? Sobre todo deciros que el aparente cientificismo, o sea, la física cuántica, todo el mundo de la ciencia, todos los científicos se basan en utilizar el método científico, ¿no? O sea, yo tengo que observar, hacerme preguntas, plantear una hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión y reportar los resultados. Esto es muy importante. Todos los métodos científicos tienen que estar demostrados en revistas científicas. Pues estos libros que yo os estoy mostrando aquí, el Tao de la física, Deepak Chopra, o sea, toda esta gente, Goswami, ninguno de ellos, ninguno ha publicado nunca nada de sus teorías en revistas científicas. O sea, por mucho que tengan un aparente cientifismo, ninguno de ellos ha demostrado nada de lo que ellos dicen en ninguna revista, ¿vale? Así, para haceros una introducción, ¿qué es la nueva era? ¿Cómo funciona y qué es detrás de todo esto, ¿vale? ¿Cómo entra uno realmente? Y en este momento ya llego a cómo entro yo en el mundo de la nueva era. ¿Qué sucede en mi vida para entrar aquí, ¿vale? Hay un momento en el que yo entro en una crisis personal, arquitecta técnica, como os decía el padre, yo vivía de espaldas a la fe, en mi vida no estaba la Iglesia Católica, ni siquiera como referencia. Y ante una gran crisis personal, yo había tenido en mis manos algún libro, como era El poder de la hora, pero en el año 2004 sucede algo en mi familia que detona un momento de decir, ¿qué está pasando? Y esto no puede ser así. Aparece la muerte de un familiar, mi abuela, que en paz descanse, y yo me cuestiono la vida en un gran estrés profesional, en tenerlo casi todo, lo que yo había deseado en mi vida, un gran sueldo, el boom de la construcción, yo trabajaba en una empresa constructora bastante puntera en ese momento en Madrid, trabajaba de 8 de la mañana, en muchos momentos a 9 de la noche, 15 días de vacaciones en verano, vivía con mi novio, como os digo, tenía mi casa, mi hipoteca, mi coche, me podía ir, viajar, cenar los días que quisiera fuera. En medio de todo esto, la muerte me pone de cara a decir, ¿qué está pasando en mi vida? O sea, ¿mi vida es esto? O sea, yo me levanto por la mañana, me voy a trabajar, tengo 15 días de vacaciones en agosto, para que cuando yo llegue a los 85 años yo me muero y se acabó todo. Aquello produce un sentimiento de vacío muy profundo, porque de repente yo ya no sabía qué es lo que faltaba. Mi vida había sido bastante rápida, yo me dedicaba a hacer deportes de riesgo, o sea, yo buscaba siempre grandes emociones, ¿no? Y en ese momento ya no sabía dónde buscar. Entonces caigo en una crisis de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando? Y una familiar mía me invita a hacer un retiro con una fundación que se llama El Arte de Vivir. Durante un tiempo dejé de publicar nombres en las charlas que daba, pero me llamó el otro día la atención que en una charla que escuchaba en Radio María de un sábado por el padre Luis Santamaría, decía que esta fundación ahora mismo en Argentina está haciendo un acuerdo con el Ministerio de Educación para ser introducida en los colegios. El Arte de Vivir, con su fundador, Sri Sri Ravi Shankar, ¿vale?, que viene del mundo del yoga también, lo único que hace es propiciar un tipo de respiración que es el pranayama para salir del estrés mental. Entonces, yo entro y hago los ejercicios con la gente del Arte de Vivir, y esta es mi puerta de entrada, en un gran estrés, como os digo, en una situación de crisis personal. Entro en el Arte de Vivir, en aquel momento sucede el atentado en Madrid, ¿vale?, del 24 de febrero, y tengo que suspender el curso con ellos. Pero después vuelvo a hacer el curso con ellos, y simplemente esta gente está potenciando que a través de la respiración tú consigues controlar el estrés. ¿A qué te llevan realmente? Te llevan a una hiperventilación, o sea, tú vas a respirar a un mayor ritmo al que estás acostumbrado normalmente. El exceso de oxígeno en el cerebro, está demostrado que la hiperventilación puede producir estados alterados de la conciencia. O sea, te invitan a respirar a un ritmo de este tipo, ¿vale? O sea, es decir, entonces hay gente que entra en grandes crisis también, o sea, pero que sepamos lo que hay detrás muchas veces de todo este tipo de fundaciones, que hoy en día, o sea, están forrados de dinero, o sea, así como os lo digo, ¿no? Entonces, empiezo a introducirme en el mundo del yoga con la gente del Arte de Vivir. ¿Qué hay detrás del yoga? O sea, el yoga, es tan peligroso el yoga, ¿no? Estas son posturas de yoga. Entonces, hay que conocer que el yoga realmente es una técnica de autorrealización. O sea, el yoga como tal está creado en el hinduismo para alcanzar un nivel de conciencia de unión con la divinidad.
Entonces, lo que la gente hoy no sabe es que el yoga tiene como 8 pasos, y aquí en Occidente lo único que conocemos del yoga son las asanas, ¿vale? Que es el ejercicio adecuado, y el pranayama, que muchas veces en los talleres que se hacen de yoga, ¿vale? A la gente le enseñan a respirar, tápate el lado derecho de la nariz, tápate el lado izquierdo, inspira. O sea, está bien controlar la respiración, a mí también me ayuda cuando tengo estrés, y eso no tiene nada de malo. O sea que el problema es que estas técnicas, hay cosas que pueden ser rescatables para nosotros. Yo vengo de un día de trabajo y estoy agotada, me siento, tomo conciencia de dónde estoy y empiezo a tener una respiración de alguna forma inhalando, ¿vale? Y respirando desde el estómago, y a mí esto me hace bien y no se lo discuto a nadie. O sea, que esto que te enseñan en el yoga te ayuda, perfecto. Que hay técnicas de estiramiento que te van a ayudar a quitar tu estrés en la espalda, a sentirte mejor, totalmente de acuerdo contigo. Pero que sepamos que el yoga, lo primero, todas las posturas que hay de yoga están creadas para ser una invocación a una deidad. Ellos hacen un ejercicio que se llama el saludo al sol, porque ellos adoran al sol, como una divinidad de ellos, ¿vale? Entonces, hay pasos que si tú ya tienes una cierta edad, no te vas a meter en más, te vas a quedar en los asanas y en el pranayama, seguramente. Pero yo no quiero dejar mis clases de yoga, yo no te digo que dejes tus clases de yoga, pero que sepas que detrás del yoga hay gente que si se empieza a meter más allá, hay muchas más cosas. Porque después de eso, como yo me metí, me fui a un ashram de yoga, me paso un fin de semana de retiro, me empiezan a hablar de la bondad de ser vegetariana, me empiezan a hablar de la bondad de practicar meditación, me empiezan a hablar de la bondad de empezar con un camino iniciático. Entonces, si tú no eres inquieto y te vas a quedar solamente en la respiración, en los ejercicios, pues bueno, ahí está. Que sepamos que detrás hay divinidades, o sea, de ellos, el hinduismo es politeísta y tienen sus diferentes dioses en los que ellos creen, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo sepamos, que detrás de esos 2 pasos, que es lo que aquí hoy en día se conoce como yoga, hay un maestro hindú convertido al cristianismo que dice que si tú a un gurú hinduista le dices que aquí se practica el yoga para hacer gimnasia, se va a reír de ti, porque él conoce que el yoga siempre tiene una finalidad espiritual. Y también deciros algo, produce mucha evasión de la realidad. Esto es algo que yo lo constaté, o sea, te lleva como a crear un estado de conciencia un poco volado. O sea, a mí me costaba ponerme a trabajar o conducir después de una clase de yoga. No tengo una teoría para demostraros que esto funciona por algún motivo, pero es así. Genera evasión. Y esto está demostrado, o sea, es decir, y tengo gente muy metida en el mundo del yoga, donde ellos conocen que es verdad, te lleva a estar como un poco flotando siempre en la realidad. Te cuesta luego mucho hacer cosas concretas, ¿vale? Sí, después de esto, me meto en unos seminarios, ¿vale? Que son seminarios de coaching, ¿vale? Que se llaman seminarios Insight. Están considerados en Barcelona sobre todo como una secta, ¿vale? Esto me lleva a conocer igualmente técnicas para conocer el ego, fenomenal, está muy bien, la verdad es que me empiezan a hablar del tema del ego, pero generan también una gran exaltación de las emociones, como podéis ver ahí. Estos son los seminarios de Insight, te pasas un fin de semana de retiro, te llevan a conocerte a ti mismo. Mucho cuidado con ellos también, porque además todo se paga, o sea, por supuesto que todo se paga, aquí nada es gratis. Entonces empiezas en un primer nivel, hablando del pensamiento positivo, simplemente 3 días, 5 días después, o sea, el siguiente nivel, el nivel 2, estás 5 días en un hotel, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, empezando a trabajar con temas de terapia, llevándote a la infancia, o sea, te lleva mucho a trabajar temas de infancia, lo cual puede realmente desestabilizar a una persona. Meterte en el inconsciente de una persona es algo sumamente delicado. Esta gente te mete como en una centrifugadora a empezar a abrir tu inconsciente, y si allí hay algún tipo de trauma, o sea, hay gente que ha tenido realmente accidentes y situaciones bastante graves, porque desestabilizan a la persona. O sea, tú no puedes meterte en el inconsciente de alguien que si por algún motivo la persona lo tiene protegido, guardado o incluso olvidado, es porque hay algún punto en el que es traumático. Y o algún profesional entra con la suma delicadeza para entrar en un proceso de sanación, o tú no puedes meterte 5 días allí y sacar lo que en muchos momentos se saca. Y fue mi caso, o sea, yo en el segundo nivel de Insight, o sea, me quedé tan desestructurada, o sea, por lo que yo había visto y había sacado allí, que lo único que me quedaba era irme a una terapeuta y una psicoterapia para colocar lo que yo había visto en aquel momento. Con la mala suerte de que yo entro en una terapia de psicoterapia, ¿vale? Que ella era psicoanalista, y empieza a recomendarme meditación budista. Como yo era arquitecta técnica, me empieza a hablar del tema de la radiestesia, el uso de los péndulos, como os decía, todo el tema de la bioconstrucción.
y ella empieza a darle masaje metamórfico también, una técnica que utiliza a través de la reflexología podal, ¿vale?, para tratar temas que puedan haber habido traumáticos en el periodo de gestación infantil. Como podéis ver, la amalgama es tremenda y así os lo estoy contando para que veáis. No tengo mucho tiempo para contaros, ¿vale? Pero él establece que todos pertenecemos a un sistema familiar y que si alguien del sistema familiar tiene algún tipo de trauma o es excluido del sistema familiar, esto genera una desestabilización en el sistema familiar y hay que solucionarlo. Y que muchos problemas psicológicos vienen por estos traumas en el sistema familiar. Entonces, una sesión de constelación familiar es algo como lo que estáis viendo ahí abajo, donde hay personas que representan el núcleo familiar, se invocan a divinidades, energías, llamadle como queráis, espíritus realmente. Y suceden cosas realmente impresionantes y extraordinarias en una sesión de constelaciones familiares. Os pongo en alerta simplemente, no es inofensivo, ¿vale? Y que sepamos que se están invocando, como hacen los zulúes, ¿vale?, a las energías. Ellos invocan en muchos momentos a personas que hayan fallecido para tener permiso y entrar en el núcleo familiar. Lo pongo ahí porque me parece importante y están ahí. El eneagrama. Yo me he encontrado en la Iglesia Católica igualmente, hablamos de psicoterapia, variante psicoterapia, pero el eneagrama, que hay casas de las teresianas que están llenas de libros de eneagrama, son técnicas psicológicas también para clasificar a cada uno de nosotros con un eneatipo y entender cómo funcionas psicológicamente y cuál es tu desarrollo espiritual. Se está utilizando mucho en Estados Unidos también para crear equipos de trabajo compatibles, porque los eneatipos, en función de cómo se relacionan unos con otros, esos triángulos que veis ahí, si yo creo un equipo de unión del 6 con el 9 y el 3, ese equipo funciona mucho mejor. Podéis entender un poco el funcionamiento, ¿vale?, de todo esto. Que lo conozcáis también, ¿vale?, que cómo está y cómo yo llego. Si yo soy un eneatipo que no está en su estado de conciencia muy evolucionado, ¿vale?, y soy del tipo 3, pues estaré en la vanidad. O si soy del tipo 2, en la duración. Y si yo llego a mi nivel de potencial máximo espiritual y soy del tipo 3, estaré hablando de la ley sagrada de la esperanza. Y en el tipo 2, si yo me perfecciono a mí mismo, en la victoria sagrada de la libertad sagrada. Bueno, tremendo también, ¿vale? O sea, es decir, el mundo del eneagrama. Taller de mindfulness. Esto que alguien vio en la charla y me dijeron, pero vas a hablar de mindfulness y es pura psicología, ¿no? Si no hay nada de malo en todo esto. Te han difundido en los colegios y te han difundido a través de los psicólogos. Yo no he practicado mindfulness, tengo que decirlo así, pero me he interesado porque una de las charlas que yo di con Francis nos preguntan por el mindfulness, ¿vale? Y tengo algún sacerdote que sí que había hablado de qué hay detrás del mindfulness. Como os digo, de principio, pararme, ver la realidad de lo que está sucediendo, aceptar lo que sucede en mi vida, hasta ahí puede estar bien, ¿vale? Pero los principios del mindfulness tienen mucho que ver con el budismo, que es yo acepto y acepto y acepto lo que sucede y no tengo nada que modificar, solamente aceptarlo, ¿vale? Entonces, ¿es compatible con la fe cristiana? Según el padre Borja Hurtado, y así lo tomo de un mensaje que él me llegó, ¿vale?, va erosionando la conciencia de responsabilidad personal, una despersonalización. Si yo acepto todo lo que sucede, ¿dónde está mi necesidad de conversión? No tengo necesidad de modificar nada, ni siquiera de ver la responsabilidad que tengo nada de lo que sucede. A base de aceptar, creo una conciencia completamente sedada, ¿vale? ¿Y dónde está mi necesidad de ir al Señor y pedirle su gracia para que las cosas cambien en mí? Y Él tiene el potencial de cambiarlas, o a lo mejor simplemente de aceptarlas, pero que sepamos que detrás de todo esto, y a todo nos puede venir bien, un poco de relajación y de control y de ver dónde está mi psicología y dónde me estoy yendo y irme al momento presente, hasta ahí puede estar bien. Pero llegado a un punto, y siempre la nueva era va a mezclar la verdad con la mentira, como os digo, nos viene bien pararnos, nos viene bien respirar, nos viene bien vivir el momento presente, pero sutilmente nos van a llevar a una espiritualidad que nos saca de nuestra relación personal con el Señor como tal. Curiosamente ayer, y voy a hacer un paréntesis, me llegaba un mensaje con una invitación a un taller de mindfulness, ¿vale?, con una persona que prefiero no nombrar su nombre, pero dice, profesora, tal, es diplomada por la Universidad Complutense de Madrid en mindfulness en contextos de salud, certificada en sabiduría y compasión en psicoterapia y formación con Ronald Siegel, diplomada por el Instituto de Potencial Humano con Practitioner en programación neurolingüística, terapeuta de Reiki, curso de psicología positiva, yoga desde 1996. Esto es lo que yo digo, o sea que al final mucha de la gente que se dedica a dar ese tipo de terapias tienen una gran amalgama de formación detrás que no solamente es mindfulness. Está el Reiki, ¿vale?, que es mucho más peligroso de lo que nos podemos pensar.
Entonces, me pareció casi providencial que me mandaran esto, ¿vale? Con una persona con nombre y apellidos, con un taller que se imparte el sábado 26 de mayo. Mindfulness, atención plena, ¿no? Y bueno, ahí empieza a desarrollar todo lo que es el mindfulness. Bueno, como yo os digo, o sea, después de todo esto, de todo este proceso que yo tengo, me meto no solamente en el mundo de la psicoterapia, sino que aparece la enfermedad en mi vida. O sea, cuando yo me voy a aquel retiro, a aquel ashram, me diagnostican un problema de quistes, ¿vale? Y trato, pues porque estaba ahí como bandeja, ¿no?, servida, de decir, ah, tienes unos quistes tal, esto desde la macrobiótica puedes solucionarlo. Y una cosa te induce a la otra, ¿no? Entonces trato de buscar la curación natural a través de terapias energéticas, del mundo de la macrobiótica, que trata de unir la energía del alimento a la energía de la persona, pero tiene toda una concepción taoísta y está todo el mundo oriental metido a través de ello. Luego yo busco una sanación a través de una alimentación sana y me voy encontrando que me llevan a una filosofía de vida y me cambian una manera de vivir, ¿no? Me cuestiono en este momento claramente la medicina formal alopática frente a las medicinas alternativas y paso 1 año y medio que soy totalmente reacia a la medicina alopática, me ponen absolutamente en contra totalmente de ella y busco solamente sanación en la medicina alternativa. Tengo que deciros que no me funcionó, o sea, al final tuve que pasar por quirófano, o sea, no me quedó más remedio, ¿no? Entonces, cuidado, porque está bien buscar en la medicina natural, ¿vale? Y hay gente que me puede hablar, que hay una doctora de la iglesia, ¿no?, que habla de la sanación a través de las terapias naturales, ¿no? Entonces, Santa Hildegarda, o sea, pero ella no tiene una confusión, o sea, ella sabe perfectamente que los alimentos son criatura de Dios y que nos pueden ayudar, pero yo no dejo de lado la medicina científica para que me ayude en algunos momentos, ¿no? Como os decía, podemos encontrar desde acupuntura, reiki, terapias florales, y voy a meterme con algunas de ellas para iros contando qué es lo que hay detrás. La homeopatía, tan difundida hoy en día, es raro es la farmacia en la que uno no va y no encuentra, o sea, que hay homeopatía. Yo os digo, fue de las últimas cosas que me costó dejar. Me costaba creerme que la homeopatía también estaba, ¿sabes?, como una fórmula puramente de magia. ¿Quién crea? Y a mí me parece esto algo que desmonta completamente la homeopatía. ¿Quién es el fundador de la homeopatía? Pues Christian Friedrich Samuel Hahnemann es un médico alemán, pero es masón y es ocultista, ¿vale? O sea, es decir, él empieza, y para deciros, es decir, ¿qué es la homeopatía? Él se basa lo primero en la memoria del agua, es que hay muchas cosas que tendríamos que explicar, ¿no? Él considera que el agua tiene memoria para que cualquier partícula que yo le ponga al agua recuerda de alguna forma la información de esa partícula y yo luego la diluyo a niveles ínfimos. Es como si yo cojo un terroncito de azúcar, lo meto en una bañera de agua entera y de ahí cojo una parte de ese agua y después lo diluyo hasta 10 veces, ¿vale? Lo que queda ahí, de eso hago una medicina, ¿vale? Esa es la homeopatía realmente. Luego, una de dos. Si la gente dice que funciona, y yo no voy a decir más, una de dos. O es puramente agua y es una estafa, simplemente, ¿vale? O lo que hay detrás es algo más serio, ¿vale? Y hay magia detrás. Y eso es la homeopatía. Entonces, si no tiene ningún principio biológico para que funcione, o me están estafando, y simplemente es mi efecto placebo, que yo creo que me lo tomo y me funciona, o si realmente está funcionando con enfermedades más serias, hay algo detrás. Y hoy en día se están forrando de dinero con el tema de la homeopatía. Y que sepamos que en el mejor de los casos nos venden agua. Las flores de Bach. Igualmente, vamos a ver, ¿qué hay detrás de las flores de Bach? A mí me encanta oler las flores, yo tengo una rosa y me encanta oler las rosas, o sea, pero no puedo utilizar el olor de la rosa para curarme un problema psicológico o una enfermedad puramente espiritual, ¿vale? Entonces, yo tengo que ver dónde están las cosas cada una en su lugar, o sea, que a mí me hace bien oler una rosa y digo, qué bien me siento, está fenomenal. Pero si yo tengo que ver un patrón psicológico que tengo que resolver, o me voy a un psicoterapeuta, me voy a confesar con el sacerdote, pero no puedo utilizar las flores de Bach para una persona que tiene una crisis psicológica, como es el remedio rescate. Esa fórmula que os pongo ahí, ¿vale? El remedio rescate es para alguien que está en una crisis psicológica, es decir, mira, llévala a un confesionario, ponla delante del Señor, ¿sabes? O sea, porque puede haber otro tipo de cosas. Pero el problema está en que ellos utilizan un péndulo como el que veis arriba para testar a la persona, ¿vale? A través de la kinesiología o a través del uso del péndulo,
para ver qué flor te necesitas en función de la crisis emocional que en ese momento tienes. Entonces, hay una confusión de niveles, ¿vale? Que lo sepamos. Camino de Santiago. Esto normalmente yo no solía hablar mucho de ello, pero además yo he visto que tenéis ahí la publicidad del Camino de Santiago, pero la última charla que di en Bilbao me parecía importante porque me di cuenta haciendo el Camino de Santiago el año pasado, que yo también además como tuve un encuentro con el Señor en el Camino de Santiago y una gran confusión en el Camino de Santiago, me parecía importante contarlo. Yo hay un momento donde en medio de toda esta crisis, una familiar mía me invita a hacer el Camino de Santiago. ¿No te vas a hacer el Camino de Santiago, Milagros? Y efectivamente así fue, me fui sola a hacer el Camino de Santiago. Y al salir de Ponferrada, yo tuve una experiencia donde realmente se me metió una chinita en el zapato y yo tuve que descalzarme. Y yo me tuve que parar en una capillita y ponía un gran letrero, ¿no? Ponía, el maestro está aquí, te llama. Yo reconozco aquello como una experiencia del Señor, donde yo de verdad sentía que a mí Dios me estaba llamando a algo que no estaba haciendo con mi vida. Pero me sorprendía que me llamara en un momento en el que yo me consideraba pecadora porque yo me había separado. Y estaba alejada de la iglesia, luego no podía entender que en ese momento Dios me estuviera llamando. Yo sentí aquella vez, como os digo, una primera llamada del Señor, pero también me encontré con un camino mágico. Dentro del Camino de Santiago, y así lo digo, o sea, yo tuve experiencias realmente con un alquimista, que fue una de las experiencias más espeluznantes que he tenido en mi vida. A mí me encantaba, como os digo, ver las flores y coger moras en el Camino de Santiago. Y recuerdo un día, y lo cuento así, es decir, yo estaba cogiendo moras y de repente me llamó la atención una tela de araña y una mariposa que se había quedado enganchada con una alita en la tela de araña. Y de repente la mariposa empezó a agitar el ala y se escapó. Bueno, pues yo caminando por un tramo del Camino de Santiago, de repente vi un cartel que ponía taller de alquimia. Y algo tiraba poderosamente de mí. Pero dije, no te desvíes del camino, sigue el camino. Lo vi una segunda vez, taller de alquimia. Dije, no. Tercera vez, ya había pasado el pueblo y ponía taller de alquimia. Y ya llegó un momento que dije, voy a ir a ver qué saque esto del taller de alquimia. Total, que llego allí, un caserón, alejado del camino. Y desde la ventana, un hombre me dice, pasa peregrina, te estaba esperando. Espeluznante el sitio, de verdad os lo digo. O sea, pero yo entré allí, yo era así como dicen unas monjas. Desde luego el Señor te saca de cada sitio. Entro allí, ¿vale? Entro allí y él me empieza a hablar de todo el tema de él haya estado en el Cuzco haciendo chamanismo, yo también había tenido algún contacto con los chamanes también por el tema de sanación, me invita a comer, vamos a la huerta, hace un rezo, saca una lechuga, saca una remolacha, prepara una ensalada y en ese momento me pasa a un local, ¿vale? Que él hacía a través de la tierra. Él modificaba la materia a través de invocaciones y de pura magia, ¿vale? Y yo entro en aquel lugar y había una virgen llena de telas de araña, yo sentí un impacto de verdad en el pecho impresionante, y él luego con las tierras que modificaba pintaba cuadros. Cuando a mí él me pasa y dice, vamos a ver la exposición de pintura, me pasa a ver la exposición de pintura y me encuentro con un cuadro enorme de una tela de araña, el primero. Y de verdad, enfrente estaba su dormitorio, una cama deshecha, y me decía, ¿por qué no te quedas aquí a dormir? Y yo sentí, de verdad, lo digo, como lo estoy contando, o sea, yo cuando vi aquella tela de araña, habiendo visto por la mañana aquello de mariposa, sal de aquí, lo sentí en mi corazón, mi ángel de la guarda o lo que fuera, o sea, mariposa, sal de aquí, o sea, es decir, yo salí de allí dándome cuenta del poder, lo primero mental, que aquella persona había ejercido para atraer a quien fuera. No sé lo que hubiese pasado si yo me quedo allí, o sea, cualquier cosa también, ¿vale? Pero me encontré con un camino de Santiago, donde luego me empezaron a hablar de los druidas, del camino mágico del Camino de Santiago. Entonces, que sepamos, hoy en día es una pena ver el Camino de Santiago, porque lo que menos hay son cristianos yendo a ver el sagrario de la Eucaristía del Señor. O sea, te sientes poco menos que extraño. Mucha gente va por búsquedas espirituales, de que si conexiones con la Vía Láctea. Pablo Coelho, que le han hecho 1000 homenajes en la Junta de Galicia, se está haciendo muchísimo daño. Este señor es un mago y es un brujo, y hay que decirlo así, tal cual es. Y hace mucho daño a la gente que está buscando experiencias extraordinarias en el Camino de Santiago. Entonces tenemos, de verdad, o sea, todo un legado que está siendo confundido, y en los albergues hoy en día hay más nueva era que cristianismo tal cual, ¿vale? Como os decía, y dar alguna noticia, o sea, ¿qué es el esoterismo para que lo entendamos, ¿vale? Una concepción esotérica de la realidad, esóteros, ¿vale? Habla de lo que hay en el interior, es una palabra que habla de lo que hay en el interior. Entonces es el conjunto de conocimientos antiguos y ocultos, ¿vale?
que solamente son dados a un grupo de elegidos y de iniciados, para los cuales tú cada vez que tú vas a entrar en un grupo gnóstico o en un grupo de la Gran Fraternidad Universal o en cualquier tipo de grupo, tú sientes que eres un privilegiado, que te van a enseñar diferentes técnicas para llegar a controlar este tipo de fuerzas que hay, ¿vale? Y todo lleva a un viaje interior para tú descubrir tu chispa divina. Esta concepción esotérica de por supuesto, masonería, y podríamos hablar de un montón de grupos, ¿vale?, que utilizan este tipo de técnicas. Entonces, o esta concepción de la realidad más que técnicas. Detrás de esto, del esoterismo, que está el ocultismo. Todos este tipo de fuerzas, cuando yo realmente quiero ponerlas a mi servicio, entro en manejarlas. Y ahí estoy entrando en el mundo del ocultismo. Y hoy en día está mucho más disfrazado y os mostraré imágenes mucho más limpias y con mucha más luz, que lo que hay detrás son brujas modernas. O sea, y este es el mundo del ocultismo, ¿vale? ¿Y qué hay detrás de todo esto? La adivinación, la astrología, los mediums, la nigromancia, viajes astrales, magia, videntes, quiromancia, telepatías. Esta gente realmente tienen un poder, y lo tienen. O sea, y el enemigo, o sea, es decir, es capaz de adivinar el futuro, y lo tienen. O sea, es decir, nadie discute del poder que ellos tienen. Yo traía una cita bíblica que a mí me encantó, o sea, cuando yo la encontré, donde San Pablo, en 2 Tesalonicenses 9, ¿vale?, dice, porque mucha gente me dice, bueno, pero es que me adivinan el futuro, o es que tienen poder para crear, es que yo veo que me modifican alguna enfermedad o algo parecido, ¿vale? Bueno, pues que escuchemos lo que dice. O sea, en 2 Tesalonicenses 9 dice: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades, que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado, porque les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos creyeron en la verdad, cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. O sea, esto es palabra de Dios, o sea, es decir, está en la Biblia puesto. Y hay muchos hechos de los apóstoles que hablan de su encuentro con magos. O sea, y cómo ellos, en el nombre del Señor, les iba desmontando todos sus principios. Y habla de condenación. O sea, nos estamos jugando temas muy serios. No podemos entrar en jugar con este tipo de cosas. Es que yo no sé qué va a pasar con mi vida mañana. Me voy a ver si alguien me echa las cartas. Por favor, de verdad, confesarlo y simplemente dejarlo. No hay mucho más allá, salvo que te hayas iniciado, te hayan hecho maestro de Reiki o en este momento, ¿sabes?, hayas metido, o sea, en temas mucho más serios. Una alerta importante, el Reiki. ¿Qué hay detrás del Reiki, no? ¿Y qué es el Reiki? El Reiki es una iniciación, como os digo, iniciática, porque alguien te tiene que iniciar, es lo que hablamos. Tiene que haber un maestro que te dé el poder de tú practicar Reiki. Alguien que no haya sido iniciado no puede practicar el Reiki. No tiene la fuerza para transmitirte energía Reiki. Entonces, cuando tú vas a una iniciación de Reiki, a la cual yo iba con el Cristo de la Divina Misericordia puesto y una maestra japonesa, como os digo, se utilizan los mismos signos que podemos tener hoy en día en la Iglesia Católica para generar confusión. Esta maestra, iniciada en su momento por otros maestros, ¿vale?, entre comillas, os digo, ¿quién inicia el mundo del Reiki? Mikao Usui es un monje zen japonés, ocultista también, ¿vale? Y descubre la manipulación de la energía universal con la apertura de los chakras. Tú vas a un taller de Reiki, con muy buena bondad. Es que a mí me han dicho que esto ayuda a curar a las personas. Perfecto. Tienes muy buena intención, si yo no lo discuto. Pero la maestra te va a iniciar y te va a dar una simbología, que es esta que os pongo aquí, ¿vale? La cual tú tienes que, cada vez que tú quieras practicar Reiki, tienes que pensar en este símbolo y utilizar un nombre que se llama Choku-Rei, que es Dios está aquí. Ese es el primer nivel de Reiki, ¿vale?, que te va a ayudar a hacer esa transmisión de la energía a otras personas con las manos y simplemente a un nivel físico. No puedes entrar a sanar a nivel emocional ni a nivel espiritual a la persona. Impones las manos y puedes tratar cualquier enfermedad física. Es que yo tengo un dolor de la rodilla, pones las manos. Yo os doy mi testimonio, mi padre con sus problemas de rodilla, yo transmitía Reiki y yo sentía un canal de fuerza y de calor a través de mis manos. El tema de todo esto es que la gente siente un adormecimiento, se siente que está mucho mejor, siente una especie de relajación. O sea, cuidado, como os digo, todo tipo de prodigios engañosos. O sea, el enemigo tiene poder para modificar la materia, ¿vale? O sea, está ahí. O sea, el argumento para seguir todo esto es que a mí me funciona, es que yo me siento mejor, me da igual, es que tú no sabes de dónde está saliendo esa fuerza, que ahora lo veremos, ¿vale? Segundo y tercer nivel de Reiki, como os decía, segundo nivel, más símbolos, más nombres, sanación a nivel emocional. Tercer nivel de Reiki, más todavía, donde ya puedes ser maestro de Reiki e iniciar a otros. Y el tema es que el Reiki, además,
te va a ayudar. Ellos te dicen, tú eres médico, tú haces Reiki porque además vas a traer muchos más clientes a tu consulta. Eres fisioterapeuta, sin que nadie lo sepa, tú haces Reiki, ¿vale? O sea, te están transmitiendo energía Reiki sin que nadie lo sepa. Entonces, según se avanza en el nivel, son espíritus, ¿vale? Que realmente son demonios. Hay un testimonio que es un poco largo, ¿vale? Pero dice, esto lo dice Kachari King, ¿vale? De los Estados Unidos, que llegó a estar entre los 10 High Wizards, o sea, entre los maestros más potentes del tema del Reiki, ¿vale? Y dice, para los que no lo saben, el Reiki es magia. Cuando llegas a ser maestro de Reiki, se dibujan los últimos símbolos en tu cuerpo. Como os digo, tú tienes que pensar en el símbolo Reiki y dibujarlo en el cuerpo de la persona. Te dan tu guía espiritual personal, que es un demonio que ahora está atado a ti. No olvidemos que los demonios eran ángeles en su momento, ángeles caídos, son seres espirituales, ¿vale? Con inteligencia y voluntad. Y cada vez que practicas Reiki con otra persona, estás poniendo hechizos de magia sobre ellos. Un hechizo de magia se define como una oración al diablo, pidiendo que ate un demonio a otra persona. Cuando vas a que practica Reiki, él está poniendo hechizos de magia en tu cuerpo e intentando atarte a un demonio para sanarte, ¿vale? Yo os digo, cuando yo practicaba Reiki, o sea, raro es la persona que practica Reiki y no tiene algún tipo de experiencia extraordinaria en su casa, ¿vale? O extraordinaria, yo practicaba Reiki a algunas personas y esa persona tenía visiones de alguna persona que había fallecido. O sucedían cosas paranormales en la casa. Porque el enemigo es capaz de hacerte creer y dices, sucedían, o sea, yo puedo tener contacto con personas fallecidas. Mira, creo que teológicamente, si Dios no lo permite, creo que no. Pero el enemigo es capaz de hacerte creer que es esa persona, ¿vale? Y además empiezas a tener situaciones que no te atreves ni a contar a nadie, desestabilizan psicológicamente a la persona. Te estás volviendo loco, o sea, el efecto poltergeist es real. O sea, suceden cosas extrañísimas en tu casa, ¿vale? Y todo esto son fuerzas que el enemigo está jugando. Me voy un poco más al tema de decir, os uno, o sea, parte de formación y todo esto, decir, cómo yo salgo y quiénes son los primeros que a mí me avisan de todo esto. Por hacer el Camino de Santiago, por una gracia de Dios, yo me iba con la gente de Reiki al norte a tener un encuentro con un tipo de terapia que era una sanación a través de meternos en unos temazcales, puramente hacer el indio, porque eso no tiene otro nombre. O sea, para hacer una limpieza energética te metías en unos temazcales a través de unas saunas y entonces creían estados de conciencia para la sanación y para la liberación emocional. A mí Dios me rescata de llegar hasta allí y de haberme metido en más historias, porque yendo conduciendo por la Nacional 1, en un momento dado siento un sueño que no podía más, totalmente desestabilizada psicológicamente, porque a mí el Reiki me desestabiliza muchísimo, y de repente veo un cartel que pone Lerma. A mí en aquel momento, que además intentaba ver señales en todo, o sea, veía duerma, porque yo lo que podía hacer era dormir, reventada y no podía más. Total, que paro el coche y paro enfrente del convento de las dominicas. Me echo a dormir allí. Yo ni conocía a Lerma, ni sabía que allí había no sé cuántos conventos, ni jamás había hablado de las dominicas ni nada parecido. Me paro allí a dormir y cuando abro los ojos, ya después de descansar un rato para seguir el texto, veo que las puertas de la iglesia están abiertas. Yo en aquel momento sentía internamente entra, ¿no? Entré allí y me encontré la iglesia de las dominicas con una luz preciosa y de repente de estar sola y decir, ¿por qué estoy aquí, Señor? Porque yo en el Camino de Santiago me había empezado a leer los evangelios y había empezado a tener una sensación de presencia, porque el Espíritu Santo, aunque no estás en la iglesia, yo creo que empieza a tener su camino de rescate para todos nosotros, y yo veía la palabra del Señor y me ayudaba, ¿no? Yo empezaba a tener una relación con Jesús, porque siempre había sido mi gran búsqueda, ¿no? De decir, ¿qué hago aquí? Intentaba de relacionarme con Él. Cuando yo caigo en Lerma, ellas de repente empiezan a salir, rezan, y yo no podía parar de llorar en aquel momento. Y una de ellas viene y me llama. Me dijo que ella en su corazón sentía, llámala. Yo me quedé en Lerma 4 días con ellas, allí me alojé en un lugar que se llamaba la Posada de mi Señor, y me quedé rezando con ellas todos los días. Nunca llegué allí al norte, donde iba con aquella gente del grupo de Reiki. Y ellas me empiezan a hablar del mundo de la nueva era. Ellas me advierten de los problemas de la nueva era. Yo tiro en aquel momento como 8 o 9 libros que yo llevaba. Y me empiezan a hablar de un libro fundamental, que para todos los que nos interese formarnos en esto, Jesucristo portador del agua viva, ¿vale? Es una reflexión cristiana sobre la New Age y está escrito, ¿no? O sea, un diálogo interreligioso, o sea, para conocer qué hay detrás de la nueva era, si a algunos interesa mucho más. A mí me advierten ellas de los peligros de la nueva era, pero a mí siempre ha habido un pecado que es la falta de obediencia, entonces no las hago caso. Y después de esto, pues, y de la rendición frente a la medicina alternativa, me tengo que operar, ¿vale? Como os digo,
y después de salir de esa operación en una huida geográfica, me marcho a Marruecos. Me marcho a Marruecos buscando otro tipo también de culturas, de conocimiento. Me invitan a ir a una constructora allí, me ofrecen un trabajo, es decir, bueno, ¿y por qué no? Y trato de indagar. Llevaba meditación budista conmigo, me compro el Corán y yo siempre me encontraba con la palabra de Jesús. Era curioso que yo en el Corán también descubro cómo el Corán habla de Jesús, ¿no? Hay un momento en el que directamente me vuelvo de Marruecos en una crisis personal, en un gran desierto personal, y me tomo un año sabático. Y en ese año sabático, en estas coincidencias extraordinarias, de las cuales yo creía siempre que eran de Dios, y hoy me doy cuenta de que no todo lo extraordinario es de Dios y que el enemigo es capaz de crear milagros en nuestra vida también, me encuentro con dos cosas. Una es un curso de milagros, que yo caigo providencialmente en un centro haciendo una suplencia para una amiga, y de repente pasa por allí una charla del curso de milagros con un maestro que yo no he visto nunca a nadie más parecido al Señor, alto así con el pelo largo, y además me invita a entrar. No vas a entrar, es un curso sobre ti. Imaginaros, yo me llamo Milagros y yo me encuentro este libro que me llama un curso de milagros. Claro, o sea, no podía ser más parecido. Es decir, ¿qué es esto, no? O sea, total, que entro allí y me escucho una charla impresionante de cómo nosotros creamos nuestra realidad. O sea, me estás diciendo que yo con mi pensamiento estoy creando mi realidad. A mí aquello me fascina. Aquel hombre hablaba puramente de psicología. Total, que yo me voy de aquella charla, para que os imaginéis hasta qué punto, me voy de aquella charla sin contacto con este maestro, y cuando llego a mi casa, yo tenía la revista de Espacio Humano, y una semana después abro la revista de Espacio Humano y abro una página que pone un curso de milagros y un teléfono. Total, que yo llamo al teléfono además yo decía, esto qué providente, ¿no? Un curso de milagros, llamo al teléfono y era el maestro que había estado yo una semana antes en el curso en Majadahonda. Hola, tal, no sé. Sí, soy Milagros. Anda, qué bien, tal. Oye, ¿cuándo es el curso? Hoy. Hoy. Pero ¿y dónde vives? En Fuenlabrada. Yo también vivo en Fuenlabrada. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Bueno, pues vente para acá. Y aparezco en el curso de Milagros, en una charla, en un curso que se daba en la calle Goya, ¿no? Y en menos de 6 meses él decide formarme como maestra del curso de Milagros. El halago no podía ser más, o sea, es decir, tú elegida vas a ser formada como maestra del curso de milagros, ¿sabes? Y el maestro te elige. Bueno, yo paso 5 años metida en el curso de milagros, trabajando en mi psicoterapia. Él fue mi terapeuta durante mucho tiempo. Abro heridas que me llevan a separarme de mi familia también, o sea, todo el tema del divorcio, y creo una gran pertenencia. Creamos una fraternidad, me voy a vivir con ellos. Dejo mi trabajo y me dedico a extender las enseñanzas de un curso de milagros que se considera el sexto evangelio. En algunos sitios hay gente que dice, ¿vale?, que es el sexto evangelio, porque este libro es canalizado por Helen Schucman en escritura dictada, ¿no? O sea, Helen Schucman, hay un momento que hace unos cursos de mediunidad también con Alice Kay. Entonces ella empieza a recibir durante 7 años por dictado interno un libro de más de 1600 y pico páginas. Es de una belleza exquisita. El lenguaje puramente cristiano. Habla de Dios Padre, habla del Espíritu Santo, dice ser la voz de Jesucristo. Este libro a mí, y la persona que me lo regala, mi tía, lo compró en San Pablo. O sea, tú vas a San Pablo y te encuentras con el libro del curso de milagros y otros muchos New Age. O sea, es decir, cuidado para discernir todo esto. Le ponía junto con la isla de Jerusalén, porque veáis que tiene un cierto parecido. O sea, trata de ser como otra Biblia más, ¿no? Entonces, esta mujer escribe este libro, ¿vale? Dice ser la voz de Jesucristo. Tiene un libro de ejercicios, un texto y un manual, ¿vale? Se trata de practicar durante un año un libro que tú, a través de técnicas y sobre todo de frases, ¿no?, muy concretas, y de lecciones que tienes que practicar cada vez con más asiduidad en el día, tú llevas al deshacimiento de tu ego y tratas de ir a partir de la lección 220, después de 220 días, tú te sintonizas con el Espíritu Santo, ¿vale?, para crear la voluntad de Dios en tu vida. O sea, algunos diríamos, bueno, pues ¿qué hay de malo en todo esto? Yo deshago mi hombre viejo, ¿no?, y de alguna forma trato de ser cada vez más afín y permito que el Espíritu Santo vaya dándome también, o sea, conozca yo la voluntad de Dios y la vaya haciendo en mi vida. Bueno, es un curso que engaña, sin duda, porque podemos encontrar lecciones que dicen de este tipo, para que tengáis una idea también, porque a veces quizás no suena nada un curso de milagros, pero de verdad que está más extendido de lo que parece y mucho más en secreto.
Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Perfecto. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo, todos, o sea, queremos la vida eterna. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Pues todos lo tenemos que hacer cada día. Señor, dime tu voluntad y no la mía. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Pues es verdad, la confianza en los hermanos, ¿por qué no? Y todo esto, amor, sin ningún problema. La gente que me va en el curso de milagros y me dice, pero que no, que es que habla del amor, habla del perdón. Que sí, que yo reconozco que el curso de milagros dice esto. Y reconozco que hay un libro que se llama El perdón y Jesús, y utiliza la imagen del Señor. Y reconozco que Marianne Williamson habla de volver al amor. Pero también dice todo esto. El pecado no existe ni tiene consecuencias. O sea, ¿qué va a hacer el curso de milagros? Te da una lección, una de cal y otra de arena. O sea, me está mezclando verdades que para mí son reconocibles con una dilución de alguna forma del mensaje cristiano. El pecado no existe, no tiene consecuencias. No importa nada lo que hayas hecho, porque ellos te van a decir que esta realidad es mentira, ¿vale? Y que tú sigues siendo tal cual Dios te creó. Y que el estado físico en el que hoy en día nos encontramos es un estado que se terminará diluyendo y que es falso. Y que solamente hay que volver al estado mental. Y que todo es un estado mental. Y que este es un estado ilusorio que estamos viviendo. ¿Vale? No soy un cuerpo, soy libre, aún soy tal como Dios me creó. El curso de milagros te va a decir que la medicina es puramente porque tú le das el poder. Y hay mucha gente en el curso de milagros que no se toma una aspirina porque dice que no tiene ningún poder sobre mí, porque como yo no soy un cuerpo, que simplemente tiene el poder que tu mente le está dando, ¿vale? Entonces, todo lo que veo es una forma de venganza. No hay nada que mi santidad no pueda hacer, porque te va a llevar a que tú eres Dios. Ese es el gran mensaje de la nueva era. Tú eres Dios, y tú tienes el potencial dentro de ti para modificar tu realidad y para unirte con Dios. La enfermedad es una decisión que tú mismo tomas. El sentimiento de culpa de la gente del curso de milagros es tremendo, porque te dicen que toda la realidad que tú estás viviendo, ya hayas vivido, no sé, un accidente de niño, ya hayas vivido cualquier trauma o cualquier drama que hayas vivido en tu vida, tú estás creando tu vida con tu psicología. ¿A qué te quiere llevar el curso? A que si tú llegas a tu inconsciente que tienes olvidado, tú vas a modificar tu vida. Imaginaros la esquizofrenia que esto es, porque tú empiezas a querer bajar a tu inconsciente para deshacer y cambiar la película que es tu vida. El sentimiento de culpa, o sea, que yo con 5 años, aquello que me sucedió, yo lo atraje a mi vida, porque quiero sentirme culpable. Yo, de verdad, os lo digo en serio, a mí me ha costado tiempo desprogramarme del daño psicológico que termina haciendo la nueva era y cómo te deja realmente erosionar a tu psicología y tu discernimiento, porque es una reprogramación mental. O sea, y un curso de milagros hoy en día no hace falta irse a ningún sitio. Conozco gente metida en el curso de milagros desde internet en su casa, porque esto sí que no se mete en ningún sitio, ¿vale? Y hoy en día, uno de los mayores difusores de la sanación, Enrique Corberá en Madrid, con la bioneuroemoción o biodescodificación, que se está haciendo de oro, y que dice que aquel que se muere de un cáncer, poco menos que es un tonto, y él lo dice así, con esa soberbia, es un maestro del curso de milagros. Podéis ver lo que dice Luis Santamaría de él, ¿sabes? De cómo él quiere entrevistarse con el Papa, cómo él tiene el tercer evangelio y cómo la mano derecha del Papa está leyendo un curso de milagros. Muchos de los grandes magos de hoy en día son maestros de un curso de milagros, porque eso es lo que fomenta el curso de milagros, que tú tengas el potencial de crear milagros, de cambiar la realidad. Otro tema en el que yo me metí junto con el curso de milagros, ¿vale? El mundo del Feng Shui, la geocromoterapia, las pseudoterapias religiosas también. La geocromoterapia, un método canalizado, igualmente, o sea, el curso de milagros es canalizado por una medium, la geocromoterapia, y esta mujer es española, o sea, ella está en Barcelona también, se paga un dineral por sus terapias. Bueno, pues esta mujer tiene canalizado, a través de un maestro ascendido, el maestro Moria, ella recibe un método de sanación para los seres humanos en esta nueva era, porque dice que llegará un momento que la medicina alopática no conseguirá salvarnos, y que hay que entrar en medicinas energéticas, espirituales. Entonces, ella a través de la geometría sagrada, ella considera que toda forma geométrica y todo color tiene un potencial de sanación en el ser humano, y a ella le dicta el maestro Moria, que entramos en el mundo extraterrestre, ¿vale? O sea, así como lo estoy contando, o sea, son seres en otra dimensión, ¿vale? Le cuentan métodos de sanación a través de la luz, del color y de la geometría. Entonces, esto, y yo lo pongo así, con mucha luz y con mucho lo que queráis, es puramente ocultismo. Y hoy en día, o sea, tú vas con esta mujer y entonces te programa un agua, un aceite, o te hace una sesión de geocromoterapia que tienes que tumbar en una camilla, te coge filtros
con una determinada forma y un color, cada uno tiene un potencial vibratorio y es utilizado para curar un tipo de enfermedad, y te lo proyecta con una luz de flash y le da un determinado número de veces a tu cuerpo ese tipo de filtro. Mira, yo os puedo decir, yo he hecho más de 300 y pico sesiones de electrocromoterapia en mi vida. O sea, me metí con el mundo del Feng Shui por tratar de sanar los espacios, ¿vale? Y después me interesé por el tema de la sanación en las personas. O sea, yo tenía capacidad de adivinar las historias de la gente. O sea, yo estaba con péndulos y yo descubría si alguien tenía un problema en su matrimonio. Y me lo decían, era así. O sea, ¿de dónde viene esa fuerza? O sea, ¿de dónde está ese potencial? Yo un día tuve una ampolla en un pie y tenía que irme después a una peregrinación y había un filtro geométrico que es el óvalo rojo que sirve para movilizar los líquidos en el cuerpo. Yo me lo proyecté, lo testé, me lo proyecté un número de veces y me desapareció el líquido de la ampolla. O sea, os lo digo así, o sea, podéis pensar cualquier cosa, pero es que es real. O sea, entonces el nivel de adicción que esto genera, es decir, si tú tienes ese potencial en ti, es como, tú te enganchas a esto, o sea, es decir, por eso la gente no lo quiere soltar. Lo primero, porque económicamente detrás hay mucho interés. Si tú has dado tu vida a esto, tú te dedicas a hacer terapias de este tipo y a hablar del curso de milagros, tienes tu web, y yo llego y te desmonto todo esto, te estoy desmontando tu vida, y te vas a quedar en un gran vacío. Es, ¿y ahora qué hago? Entonces, muchas de las personas que no quieren salir de estas terapias es porque están implicadas personalmente y se juegan mucho, y hay que tener la fuerza para decir, salgo de aquí, Señor, y tú sabrás qué haces conmigo. Yo pasé 6 meses donde me di cuenta que había sido engañada, tuve que dejar la página web, dejé todo este tipo de terapias, tuve que renunciar a todo el potencial de Reiki, sanación con péndulos, geocromoterapia y muchas otras cosas más, y tuve que aceptar que había sido engañada. Y esto te genera un sentimiento de ¿y ahora qué? Y reconozco la fuerza del Señor, como el hijo pródigo que llega y es acogido en casa haciendo una fiesta, y todo han sido desbordarse en ponerme sacerdotes para ayudarme, sacerdotes para liberarme, ayudas en la parroquia, para volver a retomar mi profesión como arquitecta técnica. O sea, todo ha sido un despliegue de medios, de amor y de misericordia para volver a casa. Pero no es fácil, y las heridas que esto deja, cuesta tiempo ir recuperándote. Yo le decía al padre Pachi que a mí, el padre Francis me tuvo que desprogramar incluso mi espiritualidad, mi manera de relacionarme con el Señor, porque yo me daba cuenta que yo seguía teniendo una concepción esotérica de la religión, y a veces uno rezaba un rosario para conseguir algo, ¿sabes? Yo iba a la Eucaristía esperando que sucediese cualquier cosa. No, me tuvieron que enseñar a relacionarme con Jesús como persona, no como una entidad espiritual, no, como persona real, ¿no? Y esto cuesta salir hasta que uno se desprograma y no utilizas la religión a tu servicio para que suceda lo que tú quieras. He metido esta imagen de la angelología porque a mí se me olvidaba también, y tengo un testimonio de una persona que invocando a los ángeles, ¿vale? Sucedieron cosas hasta el punto de destruir su matrimonio, y no me meto mucho más. Cuidado con libros como la Biblia de los Ángeles, que utilizan ángeles que para nosotros son verdad. Yo no dejo de invocar al bendito Arcángel San Miguel, ¿no? Defiéndeme en la batalla, sin duda, pero hay muchos otros ángeles que detrás no son tales ángeles y pueden generar, tú puedes pedirle algo y te concede lo que estás pidiendo, pero detrás, como esta persona que pidió trabajo para su marido, le sale al día siguiente, pero a su marido le mandan a Galicia, destruye y separa a la familia al punto de estar cerca de divorciarse. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con la invocación a ciertos ángeles o con la angelología. No me meto mucho más. ¿Cómo alguien cae en la nueva era? Con una falta de formación, una crisis personal, huida de la cruz, fundamental. O sea, yo busco siempre la felicidad. Intereses espirituales, como os he dicho, todos estos libros. Encuentros afectivos, cuando uno tiene una carencia de amor y tienes un momento de crisis, la nueva era te va a coger con brazos abiertos, en grupos, que todo es mucho amor, mucho cariño y mucho abrazo. Es fácil caer ahí, ¿vale? Luego, me habláis de terapias alternativas, alguien que me diga, y estas imágenes son del padre Francisco, en su momento se le vino esta idea. Un embudo. ¿Qué son las terapias alternativas? El embudo. Aquí, ¿qué vemos? Un bote, donde está el esoterismo y el ocultismo. Si nos ponemos esta imagen, espeluznante, la araña. Pues la imagen es esta. Las terapias alternativas son el embudo por el cual uno puede empezar a caer en el bote del esoterismo y el ocultismo. Y detrás del esoterismo y el ocultismo abrimos una puerta a Satanás. Esto así de resumen, ¿vale? ¿Alguien practica yoga? ¿Tiene un problema con Satanás? No, pero no te metas más.
No sé si me entiendes, o sea, oye, es que yo practiqué acupuntura o me han hecho acupuntura, vale, está, pero no te metas más, ¿sabes? O sea, también me practicaron una vez Reiki, vale, olvídate, sal de allí, no te vuelvas a meter. Pero si nos empezamos a meter mucho más, vamos a empezar a entrar en esa espiral. ¿Qué huellas deja? Mentalidad mágica, como os decía, mentalidad supersticiosa, ¿vale? Incluso se juzga así la mentalidad cristiana. Busco conseguir lo que yo quiero, ¿vale? Haciendo un determinado rito. Pues no, Señor, que se haga lo que tú quieres. Aquí el protagonista y el importante eres tú. Y soy yo el que tengo que conocer cuál es tu voluntad. No voy a que suceda lo que yo quiera. Es que yo quiero que me salga contra... No, a lo mejor no tengo que tener trabajo porque el Señor tiene un momento que tiene que demostrarme que tengo que ser humilde y tengo que curar otras cosas. No lo sé, o sea, en todo podemos ver la mano de Dios. Se trata de conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. No que suceda lo que yo quiero que suceda. Y luego, sobre todo, la pretensión de dominio de lo divino, ¿no? O sea, ese es el gran engaño diabólico, la autosuficiencia, ¿no? Ese es el gran pecado. Yo puedo, yo soy capaz. Pues no, ninguno somos capaces, ¿no? O sea, necesitamos la gracia del Señor. Bueno, simplemente, ¿qué hacer? Mentalidad cristiana y amistad con Jesucristo. Esto es fundamental, ¿no? Para prevenir y para sanar. ¿Cómo salir de ahí? La confesión, la Eucaristía y la palabra. A mí en un momento sentí, ¿cómo sigo adelante? Eucaristía diaria, y no es por beatitud, es porque la necesito realmente, porque mi fuerza ha venido de ahí, de la adoración eucarística, de recibir al Señor diariamente, ¿no? De leer su palabra, de rezar el rosario, o sea, porque a veces me levantaba por la mañana y el combate mental, porque todo esto sucede psicológicamente. Para mí la interferencia era tan grande que sentía que el rezo del rosario me limpiaba, me sanaba para poder empezar y poder tener cierta paz psicológica, ¿no? Y sobre todo si alguien necesita pues el acompañamiento espiritual fundamental para no ser engañados, porque la providencia de Dios no es siempre que suceda lo que yo quiero, porque a mí siempre era engañada, porque es, ¡qué providente! Es que mira lo que ha sucedido. Pues sí, ha sucedido, pero esa no es la voluntad de Dios. Y he tenido que descubrir que no siempre en lo providente aparentemente está la voluntad de Dios, y que no en todo lo extraordinario, y también os digo esto, poner muy en cuarentena las cosas extraordinarias que suceden en vuestra vida. De verdad, hay que discernirlo, porque el enemigo nos puede engañar, y a los que saben que somos muy de ¡ah! Pero es que fíjate lo que acaba de suceder, pero qué coincidencia o qué sincronicidad, me da igual, también puede venir del enemigo, ¿vale? O sea, que eso lo sepamos todos. Invocar a María, bendita sea, todo el protagonismo a ella, ¿no? O sea, como ella como madre nos cuida, nos lleva al Señor. Y algunas recomendaciones. Hablaba de ese libro que os he hablado, Jesucristo portador del agua viva. Para mí hay un libro también que me ayudó muchísimo, que es el libro del padre Luis Santa María del Río, que es Esoterismo, Sectas y Nueva Era, 50 preguntas y respuestas. Hay otro, Gonzalo Len, pero no entra tan específico, o sea, el otro de 50 preguntas y respuestas habla muy concreto. ¿Es compatible el curso de milagros con tal? ¿Es compatible el enneagrama? ¿Es compatible las constelaciones familiares? ¿Qué hay detrás del yoga? ¿Puede un cristiano...? No, ¿qué hay detrás del rock satánico? ¿O qué? No sé, bueno, muchas cosas, ¿no? Muy interesante, de verdad, para todos los que queremos tener un poco más de información. Y después, el blog de InfoRíes, ¿vale? Y hay un programa interesante, que también podemos ver los programas en iVoox, de Conoce las Sectas, ¿no? En Radio María. Y bueno, pues todo mi agradecimiento y el Señor en este momento, como os he dicho antes, os da una pincelada, ¿no? Porque os he contado toda la parte negativa, pero todo lo bueno es que el Señor, cuando de verdad le invocas, y cuando yo hice el gesto que nunca había hecho en mi vida, que fue ponerme de rodillas en mi habitación cuando estaba destruida, cuando había salido de aquella comunidad con la que vivía porque me habían echado de allí, porque me enfrenté con el maestro, cuando lo había perdido todo económicamente, más de 85.000 euros de 6 años en los que dejé mi trabajo y viví del dinero que conseguí de mi casa, cuando estaba enferma mentalmente, psicológicamente metida en cama, y me puse a rezar el Padre Nuestro. En aquel momento me puse de rodillas en la habitación y yo siempre había creído buscar al Señor y le pedí a Jesús que me ayudara, que no sabía lo que había hecho mal. Y aquel 4 de enero, una persona del Camino Necatecumenal, dando la información de catequesis para jóvenes y adultos, ¿no?, del camino, pues se le ocurrió pasar por mi bloque y en aquel momento a las 10 menos 10 de la noche llamar a la puerta de mi casa cuando ella esperaba un portazo, como en tantos le dan, ¿no? Y yo en aquel momento salí de mi habitación a coger agua. A veces me queda siempre el Evangelio de la Samaritana, y ya le veréis, ¿no? Porque a veces uno busca agua simplemente, y agua verdadera. Y cuando me paré era, abre, y algo para ti, lo sentí en mi corazón, no puedo decir que fuera una voz, pero sí como un reconocimiento de una palabra que te llega. Y cuando yo vi aquella imagen, ¿no?, de aquella persona que me dio aquella octavilla de catequesis para jóvenes y adultos, Camino Necatecumenal, lo primero que pensé fue Iglesia Católica,
pero no podía negar que hacía menos de 5 minutos que yo estaba de rodillas sin que nadie me viera, pidiéndole a Jesucristo que por favor me ayudara. Hay cosas extraordinarias que son del Señor y el Señor actúa con mucha fuerza cuando de verdad le pedimos de corazón. Todo ha sido un camino de conversión para mí, de sanación, de liberación, de ir viendo sus milagros y su misericordia para sanarme, para curarme, gracias a esta casa que es la Iglesia Católica, ¿no?, que me ha rescatado, que me ha ayudado, que me ayuda a discernir y que me sigue sanando y curando, con muchísimas ayudas, también a la renovación carismática, ¿no?, que para trabajar, había una herida infantil difícil en mi vida que yo he trabajado mucho tiempo y he tenido que cristificarla, y también he visto la mano del Señor, ¿no?, a través de sacerdotes con un carisma muy claro de sanación. Y bueno, pues como uno va siendo reconstruido como un nuevo templo, ¿no?, para darle gloria al Señor, que en su infinita misericordia se manifiesta pues a través de sus siervos, a los que tanto quiero y por los que tanto rezo, ¿no?, porque de verdad que los necesitamos, y ellos nos traen al Señor en su Eucaristía, en la confesión, en tantos momentos, ¿no?, donde uno necesita una palabra de consuelo y de ayuda. Así que a Él siempre la gloria, y ahí le dejo como protagonista, ¿no?, que a esta pobre samaritana un día decidió rescatar, que se encontró con ella en un pozo que buscaba agua, y a la que, bueno, hoy le dice: vete y dile a mis hermanos pues lo que he hecho contigo. Así que gracias, Señor, siempre por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo. Y yo ofrezco esta charla también por tantos que siguen hoy metidos en este mundo de la nueva era, y sobre todo por los que están en casa, que no se vayan, ¿no?, porque a veces la nueva era es como la bomba lapa que se mete debajo de la iglesia y puede hacer a las personas alejarse realmente de la verdadera relación con el único que nos salva, que es Jesucristo. Gracias a todos por, todos los milagros, y a Dios que te ha ayudado y te ha ayudado por esta charla.